Que vimos en la clase anterior, el lunes anterior, asincrónica, que yo les dejé material para que vieran sobre material de propagación, más lo que vimos el miércoles en presencial con los que pudieron ir, damos por visto el punto 4 del apunte. De cualquier forma, si cuando ustedes lo vean en forma particular, si surge alguna duda o alguna cuestión, no tienen más que contactarme por el aula y lo vemos en detalle, ¿sí? De cualquier forma, el material es muy ameno, muy fácil de entender, de sentido común, así que creo que no van a tener inconvenientes. Es importante que visualicen los datos que nos recomienda que veamos en las fichas técnicas del material de propagación, ¿sí? El poder germinativo y la energía, tantas cosas que estuvimos hablando la clase pasada. Pero bueno, simplemente eso, ¿sí? Que repasen todo lo que es el punto 4 del apunte del SENASA. Hoy vamos a hacer una breve introducción al capítulo 5, ¿sí? Que nos va a llevar posiblemente 2 clases, para que lo veamos. En el día de hoy vamos a ver una serie de presentaciones que hacen referencia a lo que es el tema de seguridad, seguridad de los trabajadores, y lo vamos a hacer en primera instancia en forma genérica, ¿sí? No nos vamos a focalizar únicamente en la industria agropecuaria o en la industria alimenticia, como por ahí venimos haciendo en los distintos capítulos que vamos viendo, sino que vamos a ver seguridad laboral en distintos ámbitos de trabajo y que después terminan siendo muy comunes de aplicación para otras industrias, ¿sí? Para otras aplicaciones. Así que vamos a ver 3 presentaciones distintas. Como hacemos siempre, en la medida que ustedes quieran hacer un alto, un stop en alguna de las presentaciones, me indican, y lo mismo yo cuando vea algo que tenemos que frenar, también lo voy a detener y vamos a conversar sobre ello. Bien, vamos a ver. De la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Se escucha y se ve ahí? Sí, profe. Bien, arrancamos entonces. Hola, soy el doctor Renan Brito. Soy médico ocupacional. Y me vas a encontrar así como Renan Brito en las diferentes redes sociales, como en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Por favor, ayúdame compartiendo. Voy a explicarles la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo a través de lo que yo he llamado la pirámide del progreso sostenido. Esta pirámide está formada por 3 aristas: el Estado, los trabajadores y las empresas. Cuando estos 3 trabajan en perfecto equilibrio, o por lo menos cercano a ese equilibrio, se va a producir el progreso sostenido. Cada uno de estos tiene interrelaciones, como por ejemplo los trabajadores tienen que cumplir con obligaciones con el Estado, así pagar impuestos, por ejemplo. Y el Estado tiene que controlar que el trabajador tenga sus derechos, como por ejemplo salud y seguridad en su puesto de trabajo. El Estado tiene que exigir a las empresas el cumplimiento de estas obligaciones, como tener un sistema de gestión en salud y seguridad. Y el Estado a su vez tiene que brindar a las empresas condiciones adecuadas para que éstas florezcan. La principal interrelación entre los trabajadores y las empresas es una responsabilidad mutua. Cuando ambos cumplen con sus responsabilidades, se genera eficiencia y, por tanto, riqueza, que les conviene a los 3. Pero esto no siempre es así. A veces, los trabajadores y trabajadoras se olvidan de su salud en el trabajo. Y las empresas no aplican sistemas de gestión de salud y seguridad. Y los estados, como gobiernos, no controlan la salud y seguridad ocupacional. Entonces, principalmente los estados o países en vías de desarrollo tenemos esta cantidad de dinero anualmente y terminamos con esta cantidad de dinero.
Y ahora, ¿esto qué da lugar? Pues nuestro Producto Interno Bruto, que es esta primera barra que aparece, y estas dos barras que aparecen es lo que nosotros desperdiciamos. Del 3 al 11% del PIB en el caso del Ecuador, que es de 3.000 a 11.000 millones de dólares, lo gastamos cada año. Simple y llanamente porque no controlamos accidentes que les ocasionan a los trabajadores, que sufran los trabajadores, que pueden ocasionar una incapacidad temporal o incluso permanente. El Estado no controla, por ejemplo, que a un trabajador le brinden un equipo de protección adecuado para evitar una enfermedad profesional. O que un trabajador que está expuesto a ruido y a partículas no le protejan lo suficiente. Eso se podría lograr fácilmente encapsulándole al trabajador para evitar la exposición al ruido y a las partículas. O brindándole un equipo de protección personal. O simple y llanamente eliminando esa máquina que genera tanto ruido y reemplazarla por una máquina más eficiente y que genera menos ruido. En esto, Ese procedimiento que ahí lo explicó rápidamente es el que normalmente se debe utilizar cuando nosotros tenemos un agente de riesgo y que sabemos que está ocasionando un daño en la salud del trabajador. Lo primero que tenemos que pensar es si podemos sustituirlo, ¿sí? Si podemos comprar una máquina más moderna y menos ruidosa, por ejemplo, otra que no contamine, podemos trasladarlo a otro lugar, lo que sea. Como normalmente eso requiere una inversión muy grande y muy costosa para la empresa, lo segundo el segundo paso que se da es tratar de aislar a ese factor de riesgo, ¿sí? A través de algún tipo de amortiguador o algún tipo de situación que atenúe el impacto que tiene sobre el trabajador. Si eso tampoco se puede hacer, ahí ya sí recurrimos a los elementos de protección personal, ¿sí? Como decíamos como decía el presentador en pantalla, si estamos con un agente de riesgo que es el ruido, ¿sí? Empezamos a utilizar distintos protectores auditivos que, dependiendo de la calidad, del diseño, del material por el cual están hechos, va a amortiguar o va a disminuir el impacto que el ruido pueda tener sobre las personas en tantos decibeles, ¿sí? La unidad de medida con la que se controla el ruido son los decibeles. Tenemos un límite, ¿sí? Para trabajos continuos en 8 o 9 horas diarias que tenemos que respetar, pero también tenemos valores pico, ¿sí? A los cuales un ser humano no debería soportar porque podría ocasionar lo que se denomina un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Habíamos hablado de cuál era la diferencia entre uno y otro. Creo que con vos, Enrique, algo habíamos charlado o estoy equivocado. No recuerdo, me parece que sí, lo habías preguntado una vez. Un Sí. accidente es un hecho súbito y violento que Ujú. ocurre y corta un proceso, digamos. Claro. Y la enfermedad, al contrario, es algo lento y progresivo que con el tiempo va empeorando. Exactamente. Bueno, el ejemplo claro del tema de la sordera, que puede causarse por las dos circunstancias, ¿sí? Si tenemos una situación, una explosión, un ruido muy fuerte, puede hacer que reviente el tímpano, que cause un daño irreversible en la persona. Eso sería un accidente, porque pasa en un momento determinado y ya está, queda en ese momento y causa el daño en la persona. ¿Cuándo sería una enfermedad profesional? Cuando una persona está expuesta durante mucho tiempo, estamos hablando de años, a un nivel de ruido, a un nivel de decibeles no apto para el ser humano, pero que en el momento no le genera un daño por el cual la persona deja de trabajar o se siente incómoda y demás. Simplemente que se empieza a acostumbrar a estar constantemente con ese ruido a su alrededor y no va pasando nada durante un tiempo determinado hasta que sí pasa, ¿sí? Que es esta situación de sordera, juntamente por estar expuesto a tanto tiempo a ese agente de riesgo como es el ruido a niveles elevados. Entonces, un mismo factor puede ocasionar, ¿sí? Los dos tipos de sordera
que uno se origina por un accidente de trabajo, como dijimos anteriormente, y el otro por una enfermedad profesional. Hasta el Estado. En cambio, en las empresas, cuando éstas se olvidan de que sus trabajadores tienen que tener salud y seguridad, empiezan a aparecer ausentismo laboral, enfermedades que pueden ser de origen laboral. Empieza a aparecer rotación continua de un determinado puesto de trabajo e incluso conflicto entre las personas que trabajan en estas empresas. Y eso disminuye la calidad. Y al empresario no le conviene, porque al disminuir la calidad también disminuyen los ingresos. A nadie nos conviene eso. En cambio, los trabajadores, que normalmente están sanos y que básicamente queremos que sigan así durante toda su vida, puede que ya estén enfermos y no se hayan dado cuenta. 2 millones de hombres y mujeres mueren cada año por accidentes laborales y enfermedades de origen profesional, es decir, por el trabajo. En todo el mundo se producen anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales, según datos de la OIT. Recuerda, tú eres el sustento de tu familia y queremos que llegues a ser un anciano feliz con toda tu familia y tus nietos. Recordemos, sí, el Estado, los trabajadores y las empresas trabajamos en forma equilibrada, vamos a tener un progreso sostenido. Y si a más de eso protegemos al medio ambiente, lo vamos a tener sostenido y sostenible. Recuerde, protéjase, proteja y ayude a proteger. Bien, más allá de la intro que hace respecto a lo que pierden las empresas por cada accidente de trabajo, por cada enfermedad, el foco que le queremos dar desde esta materia, desde este espacio, tiene que ver 100% con la salud de los trabajadores, ¿sí? De cómo generamos en cualquier industria en la que estemos trabajando, en cualquier proceso, las condiciones seguras para que los trabajadores puedan, como decía el expositor, llegar con buena salud, continuar su vida laboral con el mejor estado de salud posible, ¿sí? Para ello se deben cumplir esas condiciones de empresa-trabajador, trabajador-empresa. A la empresa brindar los elementos, brindar las condiciones seguras y obviamente el trabajador aplicarlos y utilizarlos, ¿sí? Bien, vamos a ver una segunda presentación. Lo disfruten. No olviden suscribirse, dejarnos un like y cualquier duda dejarán en los comentarios. Comencemos. Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida y nunca ha sido fácil. Incluso en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo entraña cierto riesgo. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber de defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos.
El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social de una persona. Bueno, hay como con los dibujitos que son muy burdos, ¿no? Y muy ejemplificadores. Se puede ver distintos factores que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Ustedes ven este último, en donde pareciera que hay toda una producción organizada y bastante monótona, que eso fue uno de los primeros formatos del trabajo, que con el tiempo se fue corroborando que esa forma de trabajo repetitiva, monótona y demás, llevaba a las personas a también tener problemas, trastornos mentales, de cansancio, de estrés, por esa monotonía misma del trabajo, ¿sí? Entonces, los análisis que hay que hacer, los distintos análisis que hay que hacer a la hora de estudiar un puesto de trabajo, tienen que involucrar todas estas cuestiones que el presentador iba enumerando y que íbamos viendo en estos, repito, dibujos bastante burdos que están en pantalla. Segundo paso. Hacer que los riesgos sean mínimos. Prevención. Consiste en mejorar las condiciones de trabajo aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina laboral, formación y ergonómicas. Seguridad en el trabajo. Impidiendo el contacto con las partes móviles de la maquinaria, se elimina el riesgo de golpes, cortes o atrapamientos. Utilizar una herramienta inadecuada o de mala calidad puede provocar un accidente y ocasionarnos lesiones. Debe estar siempre en buen estado. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias de iluminación, espacio, orden, limpieza y señalización. En el manejo de cargas, cuida la espalda. El esfuerzo lo tienen que hacer las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. No llevéis pesos excesivos, hay medios para evitarlo. Con los medios mecánicos hay que cuidar la visibilidad, que la carga no sea excesiva y esté bien equilibrada. La electricidad puede producir accidentes graves. Hay que realizar las instalaciones con garantías. Puesta a tierra e interruptor diferencial son imprescindibles. Las chapuzas podemos pagarlas caras. La falta de limpieza y ventilación aumenta el peligro de incendio. Los extintores deben estar en lugares accesibles y señalizados. Higiene industrial. La presencia en el lugar de trabajo de agentes contaminantes puede afectar a nuestra salud. En los centros de trabajo hay que instalar los medios necesarios para detectarlos y controlarlos. Bueno, si bien el tema de higiene industrial es el próximo capítulo que vamos a ver, lo dejamos a esta parte de la presentación. Ahí ustedes veían lo que es un decibelímetro, ¿sí? Que se está midiendo los distintos decibeles que hay en el ámbito de trabajo. El ruido, las vibraciones, el calor, los productos tóxicos, vapores o los contaminantes biológicos deben mantenerse dentro de los niveles que no supongan un riesgo para nuestra salud. Medicina laboral. En general,
es conveniente someterse a reconocimiento médico una vez al año y seguir las normas sanitarias de los planes de prevención y campañas de vacunación. Las instalaciones sanitarias en los centros de trabajo varían según el número de trabajadores y el emplazamiento. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Y que tanto el tabaco como el alcohol son perjudiciales para la salud. Formación. La evolución en los métodos de trabajo o en los medios que se utilizan hacen necesaria una adaptación por parte del trabajador. La falta de información puede producir actitudes de rechazo. El objetivo de la formación es proporcionar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar la destreza en la realización del trabajo, contribuyendo así a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La manera más adecuada para lograr esta formación es a través de la participación y el diálogo. Ergonomía. Se llama ergonomía ¿Alguien sabe lo que es ergonomía antes de que veamos una breve explicación? Y tiene en cuenta todo lo que es posturas del cuerpo. Ujú, sí, bien. Vamos a ver. a la ciencia que planifica y diseña los puestos de trabajo para que sean adecuados a las personas que los ocupan. Entonces, como primera gran definición, es una ciencia que diseña los puestos de trabajo para las distintas personas que los ocupan, ¿sí? Como decía ahí Enrique, esto va a tener una cuestión que tiene que ver con posturas, con distancias, con movimientos, con el análisis de los factores de riesgo a los cuales está expuesto el trabajador en el determinado puesto de trabajo. En el diseño y disposición del puesto de trabajo es importante evitar los movimientos inútiles. La altura del plano de trabajo debe permitir que el cuerpo quede ligeramente inclinado hacia adelante. La distancia entre el ojo y el objeto debe favorecer la visión. Los mecanismos que se manipulan estarán cerca del cuerpo para reducir al mínimo la fatiga. El ambiente debe ser confortable, disponer de una iluminación adecuada, ventilación suficiente y exento de ruido. Aplicando medidas preventivas, eliminamos los riesgos. En caso contrario, el riesgo permanece. Entonces se produce el accidente. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La permanencia prolongada en un ambiente de trabajo nocivo puede ocasionarnos una enfermedad. La enfermedad profesional se manifiesta al cabo de los años de estar expuesto a condiciones peligrosas y es el resultado del deterioro paulatino de la salud. La defensa de la salud es un derecho de los trabajadores, un deber de los empresarios y un compromiso para el Estado. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que no conozcan hasta acá? No, por ahora no, profe, está bastante claro y se cortó. No. No, no.
Bien, y ahora vamos a ver el último de las presentaciones que quería mostrarles en el día de hoy. Este tema de estar en condiciones, tanto de salud como mentales, más allá repito, de lo ejemplificador que son los gráficos y los dibujos, va a tener que ver también mucho con lo que vamos a ver a posteriori, que es el tema de las enfermedades que se transmiten en procesos de industria alimenticia, ¿sí? Que es un tipo de industria en el cual es inadmisible ir a trabajar sin un estado óptimo de salud, ¿sí? Por el hecho obviamente, de la transmisión que se puede dar de esa enfermedad al producto que estamos manipulando o elaborando. Este punto 2, donde nos habla de la capacitación, es el manual de SENASA y en general buenas prácticas, hace muchísimo hincapié en esto, ¿sí? En poner a ocupar un determinado puesto de trabajo a las personas que realmente estén capacitadas para hacerlo, ¿sí? Y realizar las capacitaciones correspondientes. Y dejar registro de las mismas, ¿sí? Eso es sumamente importante. Esta es una tendencia que tenemos a nivel Latinoamérica en general, ¿no? De no respetar los procedimientos que estén establecidos con el paso a paso, sino por ahí querer tomar algún atajo para hacer más rápido las cosas. Generalmente, en cuestiones que tengan que ver con seguridad, eso termina mal. Y termina en algún denominado incidente en la maquinaria o, en el peor de los casos, en algún accidente de trabajo en los trabajadores. Bueno, en esto pasa algo parecido. Normalmente cuando los elementos de protección son determinados o hay elementos de protección en el equipo mismo, tenemos la tendencia a anularlos o a sacarlos porque nos molesta, porque nos es incómodo, porque demoramos más o por lo que fuese, ¿sí? Igualmente con el uso de los elementos de protección personal, donde algunos son incómodos de utilizar y por ahí los rechazamos o no los utilizamos correctamente.
La cuestión de bloquear o de cortar las fuentes de energía cuando se vaya a trabajar sobre un equipo determinado, que sabemos que necesitamos hacer un mantenimiento, alguna reparación o lo que fuere, es fundamental para evitar justamente estos riesgos, o que bien que arranque la máquina o algunas cuestiones eléctricas, ¿sí? Bueno, para lo que es la utilización de elementos que son de izaje, para lo que es la conducción de vehículos y demás, hay capacitaciones, hay cursos, hay carnet que se entregan para que esas personas puedan llevar adelante esa tarea, ¿sí? De hecho, tenemos que realizar. Más allá de que está bien lo que dice en pantalla de reportarlo, nos sirve este ejemplo para identificar lo que es un acto inseguro de una condición insegura. Un acto inseguro va a estar dado por la persona, ¿sí? Que a través de alguna negligencia, de falta de capacitación, de desidia, de lo que fuese, realiza un acto seguro que puede perjudicar su propia salud o la maquinaria, la salud de sus compañeros, de la empresa en general. En cambio, una condición insegura se viene dada por una situación que el mismo proceso pone en riesgo a las personas, pero eso lo realiza el diseño del proceso en sí, que lo realiza la empresa, ¿sí? En cualquiera de los casos hay que denunciarlo y solucionarlo. Sí, no solo el proceso, sino puede ser las herramientas o equipos en malas condiciones. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Todo lo que tenga, que normalmente se conoce como las 5, las 6, las 7M, o cada vez hay más, pero digamos, en cualquier proceso, todo lo que intervenga cuando se está realizando un proceso productivo, hablo de las 6, las 7M porque bueno, tienen distintos nombres que participan de un proceso que empiezan con la letra M. Estamos hablando del método, de la mano de obra, de la materia prima, de los materiales, de la medición, del medio ambiente, son todas definiciones que empiezan con M. Entonces, cualquiera de ellas que esté ocasionando una condición insegura va a repercutir en la salud del trabajador. Por eso dentro de la maquinaria están las herramientas que por ahí nombraba Enrique. Bien, entonces con estas presentaciones del día de hoy vamos a meternos en el tema seguridad. Lo que les voy a pedir para la próxima, tanto para la próxima clase virtual o la presencial del día miércoles, es que ustedes, obviamente además de revisar esta clase que va a estar grabada mañana en el aula virtual, vean el punto 5 del manual de SENASA, donde se habla de la seguridad, pero ella es mucho más específica
referida al tema en cuestión, ¿sí? Vamos a ver seguridad en el ambiente de trabajo, agropecuario, agroindustrial, alimenticio, ¿sí? Entonces vamos, con todos estos conceptos generales, vamos a hacer mucho más foco en la industria que nos compete, ¿sí? En el cual va a ser el ámbito de aplicación de ustedes cuando se reciban y por qué no ahora, ¿sí? Bien, ¿alguna duda antes que se me corte el Zoom? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, es un tema también rico para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Que el miércoles estuvimos conversando algo de los trabajos prácticos. Es un tema que suele salir mucho como posibilidad de trabajo práctico, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Gente, nos estamos viendo el miércoles los que puedan y si no, el lunes que viene para el resto. Que estén muy bien. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.